es la pavimentación del cementerio de la zona antigua. Por conocimiento de lo que se va a hacer, Enrique, si acaso comenta a grandes rasgos lo que consiste la pavimentación. Está comentado en la comisión, lo que se va a hacer es pavimentar el casco de la parte antigua del cementerio. No digo nada. No dices nada. No, nada. Ahora sí. Ahora se oye. Ahora sí. Está bien. Gracias. Vamos a pavimentar el casco, la parte antigua del cementerio. Al final es ratificar el decreto en el que se ratifica, que se pide que se haga la obra y ya está. Es parte del PEPOS, que es una subvención de la Diputación, y ya está. En principio no hay mucho que discutir. El proyecto está a la vista de la oposición y luego ya se comenta en la comisión y ya Como es una propuesta que empezó hace 6 años o 7, cuando se hizo una balsa, se ha explicado en la comisión, se hizo una balsa porque el cementerio se llenaba así como 1 metro de agua en la zona vieja cuando había crecidas de agua. Se cortó eso, se hizo una balsa, se hizo una recogida de agua, de un corte de agua, eso se ha zanjado, pero evidentemente hay una reclamación directamente por mantener el cementerio en mejores condiciones, que una de ellas pues, era pavimentarlo con aluminio, por un mejor mantenimiento y por una mejor utilización de algo que en la medida de pues utilicemos lo menos posible, pero que por desgracia cuando lo utilicemos o queramos utilizarlo esté en las mejores condiciones. Y esta es uno de los principios que se está haciendo en una propuesta que hasta que no se ha podido hacer, no se ha hecho, ahora se puede hacer, se hace, pues bienvenida sea. Es igual que va unido a que todo el parque delante pues hay un cambio de iluminación, con iluminación directamente de bajo consumo y que con unas instalaciones de las cuales se están cambiando por darle, si cabe, mejor entorno al propio cementerio y una utilización mayor, porque no deja de ser un jardín que está en la avenida Rey Valenciano, que se puede utilizar como se está utilizando. Y se sabe que no. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Sí, sí, perdón. ¿Queréis decir algo? No, ya sé. Yo sí que estoy de acuerdo con que efectivamente cuantos más ingresos a los subvenciones tengamos para todo, mucho mejor será, evidentemente. Pero yo lo que no, en fin, me cuesta entender es por qué hay que ratificar lo que ya en su día a través de los decretos afectados. Bien, es verdad que aquí efectivamente aparece pues, el boletín oficial de la Diputación, pero también es verdad que dice que eso fue el día 10 cuando se presenta la resolución que debe ser ratificada en el próximo pleno. El día 10 de abril hemos tenido otro pleno anterior, el día 30. ¿Por qué no se presentó ese pleno? Te lo explico, señor secretario, porque al final es una ratificación técnica. Ya. Bueno, era lo que has leído tú. Ahí en principio es o acuerdo del pleno directamente o el decreto de alcaldía que se ratifique por pleno. Entonces no entiendo la ratificación de la ratificación, eso es lo que te cuesta entender, de alguna manera. Sí, pero ratificar el acuerdo que en su día se adoptó, porque Diputación te dice que o es inicialmente un acuerdo de pleno o si haces un decreto lo tiene que ratificar el pleno. Pero ratificar es votar. Y hay que comunicarlo el 17 de abril. Sí, lo que pasa es que ellos con el decreto ya les es suficiente, pero quieren para incorporar al expediente a los que no tienen información. Así que de solicitar les vale el decreto. Es la fecha. Si cabe, la ratificación, como su propio nombre indica, es la participación a votar del pleno y que dé un consentimiento mayoritario y conocedor, que no sea un decreto en el cual lo firma el alcalde o en una comisión de gobierno se adopte, sino una mayor participación y implicación del pleno. Eso se ratifica para que haya un conocimiento, si cabe, y más que una subvención de una institución administrativa. Así que es cierto que no se ha ratificado antes, no ha ratificado o ratificado. Es cierto que igual por fecha se podía haber dado cuenta, se podía haber ratificado el anterior. No sé si por fechas que fue, no sé, porque no sé. Es que ya te dije que el certificado se debería comunicar desde el 17 de abril para cumplir los plazos. Pero eso es efectos de la solicitud de la solicitud. Bueno, yo hablo de los casos que se podía haber presentado en el anterior, eso es lo que digo. Pues volvemos a votar. ¿Votos a favor?